El polvo se asentó en el gran hueco como siglos, espeso e imperturbable. Varro sintió que cada respiración se arrastraba por sus pulmones como un cristal roto. Sus escamas carmesí se habían desvanecido al color de la ceniza vieja. A su alrededor se extendían los huesos de su especie. Cientos de dragones que vinieron aquí para morir con dignidad. Ahora él se uniría a ellos. El techo de la cueva se elevaba tan alto que incluso sus ojos apagados ya no podían ver la parte superior. Marcas antiguas cubrían las paredes, contando historias de días mejores cuando su gente gobernaba los cielos de 1000 mundos. Esos días ya habían pasado. Esas personas se habían ido. Solo quedó Varos, y no por mucho tiempo más. Sus 3 corazones ahora laten descontroladamente. Uno se detenía y luego volvía a la vida, tambaleándose. Otro correría mientras el tercero apenas se movía. El dolor se había convertido en su único compañero. Había hecho las paces con ello. La muerte vendría como un alivio. 10.000 años era tiempo suficiente para que cualquiera pudiera vivir. Varro cerró los ojos y pensó en su compañera, muerta hacía 3.000 años. Pensó en sus hijos, huevos que nunca eclosionaron después de que la gran plaga arrasó las zonas de anidación. Pensó en sus hermanos y hermanas de vuelo, todos perdidos en tiempos de guerra. Los recuerdos dolían más que su cuerpo debilitado por el hecho de que estaba preparado. Muy por encima del mundo moribundo, el metal gritaba contra el metal. El barco rescatado, el Wanderer, se estremeció cuando su motor explotó en una lluvia de chispas. La capitana Diane Reeves agarró los controles con ambas manos, luchando por mantener estable la embarcación. «Hay una brecha en el casco en la sección 4», gritó Riley desde la estación de ingeniería. Las manos de la joven de 16 años volaban por las pantallas, intentando sellar los compartimentos más rápido de lo que se abrían. «Mamá, vamos a bajar». «Lo sé», dijo Diane apretando los dientes. El planeta debajo de ellos estaba marcado en rojo en todos los mapas estelares. Prohibido, en cuarentena, muerto, pero no tenían elección. El motor había desaparecido y la gravedad estaba ganando. «¿Dónde está Owen?», Riley preguntó. «Cargo Bay lo ató como le dije», dijo Diane. Ella esperaba. Su hijo de 12 años era bueno siguiendo órdenes la mayor parte del tiempo, siendo mayoría la palabra clave. El barco impactó la atmósfera en el ángulo equivocado. El fuego envolvió el salón. Diane luchó con controles que ya no respondían. A través de la ventana, vio los cañones acercándose a su encuentro. Rocoso rojo. Un mundo realmente muerto. El impacto arrojó a Riley contra las ataduras. La cabeza de Diane se golpeó contra el panel lateral. Todo se volvió blanco, luego negro, luego blanco otra vez. Cuando el mundo dejó de girar, el humo llenó el puente. Riley Diane tosió. «¿Estás vivo?» «Sí». La voz de su hija provenía de algún lugar entre el humo. «Pierna atascada, pero estoy bien». Diane intentó ponerse de pie y recibió un disparo que le atravesó la pierna izquierda. «Roto. Definitivamente roto. Viviré. Llegar a Owen. Comprueba si está herido». Riley se liberó y cojeó hacia la bahía de carga. Diane activó la baliza de emergencia, pero el sistema estaba muerto. Sin electricidad, sin comunicaciones, sin forma de pedir ayuda. Estaban atrapados en un planeta prohibido con suministros limitados y sin ningún rescate disponible. «Perfecto». El grito de Riley atravesó el humo. Diane se arrastró hacia la bahía de carga. Pierna rota, dejando un rastro de sangre. Las puertas de la bahía se abrieron de golpe por el impacto. Equipos esparcidos por todas partes. Y el arnés de sujeción de Owen colgaba vacío, arrancado de la pared. «Se ha ido», dijo Riley con voz temblorosa. «Mamá, Owen se fue». Owen se despertó en la arena. Le dolía la cabeza y el hombro. Pero cuando movía los dedos de las manos y de los pies, todo parecía funcionar. Se incorporó lentamente y comprobó si había sangre. Algunos raspones,
Nada grave. El cañón que lo rodeaba parecía sacado de un libro de historia sobre Marte. A ambos lados se alzaban rocas rojas, talladas en formas extrañas por el viento que ya no soplaba. El cielo arriba era violeta, no azul. Dos hijos pequeños estaban sentados uno junto al otro cerca del horizonte. «Mamá», llamó. Su voz resonó de vuelta. «Riley». No hay respuesta. Owen se puso de pie y miró a su alrededor. El barco no estaba a la vista. Debió haber salido despedido durante el choque, lo que debería haberlo matado. En cambio, cayó en un banco de arena que probablemente le salvó la vida. Afortunado. Pero ahora estaba solo en un planeta alienígena sin idea de qué camino tomar. Punto. Eligió una dirección y empezó a caminar. Su entrenamiento de emergencia le decía que debía permanecer cerca del lugar del accidente, pero no pudo verlo. Todo lo que podía ver eran cañones que parecían exactamente iguales en todas las direcciones. Después de una hora de caminata, Owen encontró las pinturas. Cubrieron la pared de un acantilado con colores descoloridos que alguna vez pudieron haber sido brillantes. Los dragones llenaban las imágenes, enormes y pequeños, volando y peleando y haciendo cosas que Owen no podía comprender del todo. Y junto a los dragones había otras criaturas. Más pequeño, dos piernas, aspecto casi humano. Owen tocó la pintura suavemente. Quien hizo esto quería que la gente recordara algo, una historia, una historia. Desearía saber qué significaba. Un sonido resonó desde lo más profundo del cañón. No viento, algo más, algo que respira. Cada parte inteligente del cerebro de Owen le decía que corriera en dirección contraria. Pero las pinturas mostraban a las pequeñas criaturas caminando junto a los dragones, no huyendo de ellos. Y Owen siempre había sido más curioso que inteligente y siguió el sonido. El cañón se abría a la entrada de una cueva tan grande que 3 barcos podrían haber pasado a través de ella uno al lado del otro. Owen entró y sus ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad. El sonido de la respiración era más fuerte aquí. Profundo, lento. Cada exhalación parecía sacudir el suelo bajo sus pies. Owen caminó hacia adelante, con una mano apoyada en la pared de la cueva para mantener el equilibrio. El suelo se inclinaba hacia abajo. La respiración se hizo más fuerte. Y entonces la cueva se abrió en un espacio tan enorme que la mente de Owen no podía procesar su tamaño. Los huesos cubrían el suelo. Huesos de dragón. Cientos de ellos. Quizás miles. Esqueletos del tamaño de edificios apilados uno sobre otro como un cementerio que se extendía eternamente. Y en el centro de todo, un dragón aún respiraba. Owen vio el ojo primero. Se abrió lentamente, tan grande que podría haber entrado. La mirada se centró en él con una inteligencia ancestral que hizo que Owen se sintiera muy pequeño y muy joven. Las escamas del dragón eran grises y agrietadas. Sus alas yacían plegadas contra sus costados, rotas e inútiles. Una de sus patas estaba torcida en un ángulo que parecía incorrecto. El dragón miró fijamente a Owen. Owen me devolvió la mirada y luego mi enorme mirada se cerró de nuevo. El dragón dejó escapar un suspiro que sonaba como si se estuviera rindiendo. Su cabeza volvió a posarse sobre el suelo de piedra con un ruido sordo que resonó en todo el hueco. Owen debería haber corrido. Todo el instinto de supervivencia le gritaba que corriera. En lugar de eso, siguió adelante. Sus pies lo llevaron a través del campo de huesos hacia el dragón moribundo. Él no entendía por qué. Algo simplemente lo empujó hacia adelante. Cuando llegó a la cabeza del dragón, Owen extendió su mano y la colocó suavemente sobre el hocico de la criatura. Las escamas se sentían ásperas y cálidas bajo su palma. El ojo del dragón se abrió de nuevo, esta vez abierto por la sorpresa. «Hola», dijo Owen en voz baja. «Yo Owen. ¿Estás bien?» Varos había visto muchas cosas en 10.000 años. Había visto nacer y morir las estrellas. Había sido testigo de guerras que consumieron planetas enteros.
Había abrazado a su compañera moribunda y cantado las canciones de despedida. Pero nunca en todos esos milenios había experimentado que una criatura tan pequeña que cabía en su garra se presentara ante él sin miedo. Su pequeña mano descansaba sobre su hocico con una delicadeza que hizo que algo se rompiera dentro de su pecho. Ni miedo, ni codicia, solo preocupación. ¿Estás bien?, la pequeña criatura preguntó de nuevo. Varros intentó hablar, pero hacía mucho que no utilizaba su voz. Lo que surgió fue apenas un susurro. Palabras en la antigua lengua del dragón que la criatura no podía entender de ninguna manera. Pero el implante traductor incrustado en su cráneo aún funcionaba, convirtiendo los sonidos extraterrestres en algo que su mente podía procesar. La criatura era humana, un niño, humano, varón, joven, incluso para sus breves estándares. Y completamente, imposiblemente, sin miedo. Creo que tiene sed, dijo el niño. Owen se había llamado a sí mismo. Espera aquí. Encontraré agua. Espera aquí. Como si Varros tuviera fuerza para moverse. Como si tuviera a dónde ir. Owen desapareció en las sombras de la cueva. Varros volvió a cerrar el ojo. Quizás se trataba de una alucinación provocada por la proximidad de la muerte. Su mente creando consuelo en sus momentos finales. Se suponía que los dragones morirían rodeados de su vuelo ya que su vuelo había desaparecido. Quizás su cerebro inventó un compañero. Pero entonces Owen regresó, con sus pequeñas manos juntas y el agua goteando entre sus dedos. Puso sus manos sobre la boca de Varros y sirvió. Unas gotas cayeron sobre la lengua del dragón. No es suficiente para importar. No fue suficiente para hacer alguna diferencia para una criatura que pesaba varias toneladas y necesitaba galones para sobrevivir. Owen corrió de nuevo hacia la oscuridad. Regresó con más agua. Corrió de nuevo. Regresó nuevamente. Que ese te fuera absurdo. Varros intentó decirle que dejase de malgastar esfuerzos. Pero las palabras no salían. En lugar de eso, vio a este niño humano hacer viaje tras viaje, trayendo dedales de agua con absoluta determinación. Como si esas pequeñas cantidades pudieran salvar a un dragón moribundo. Como si solo la persistencia pudiera cambiar el destino. Algo se agitó en la memoria de Varros. Sus propios hijos antes de que la plaga se los llevara. Cómo intentarían ayudarlo con tareas que eran demasiado grandes para ellos. Cómo arrastraban piedras que apenas podían levantar para ayudar a construir las zonas de anidación. Esa misma determinación obstinada, esa misma negativa a reconocer lo imposible. Después del viaje número 20, Owen se sentó junto a la cabeza de Varros, respirando con dificultad. Hay más agua más adentro, dijo entre respiraciones. Pero no puedo cargar mucho. Mis manos son demasiado pequeñas. Varros obligó a su traductor a trabajar. Su voz surgió como un silbido que sonaba como si dos rocas se estuvieran triturando entre sí. ¿Por qué ayudar a la bestia moribunda? Owen saltó al oír el sonido, pero no corrió. En lugar de eso, se acercó más. Puedes hablar. Eso es increíble. Y no eres una bestia. Eres una persona. Puedo verlo en tus ojos. Hizo una pausa. Y nadie debería morir solo. Eso está simplemente mal. La declaración golpeó a Varros más fuerte que cualquier arma jamás lo había hecho. Nadie debería morir solo. Dicho con tanta convicción como si fuera obvio, como si fuera una ley universal que nunca debería romperse. Soy el viejo Varros logró 10.000 años, el último de mi especie tiempo para terminar. Pero si mueres, toda tu especie muere, dijo Owen. Su rostro joven mostraba el tipo de lógica que solo poseen los niños, libre de complicaciones adultas. Eso significa que tienes que permanecer vivo. Alguien tiene que recordarlos. Alguien tiene que continuar la historia. Varros sintió algo húmedo en sus escamas. Lágrimas. Sus propias lágrimas. El primero que había derramado en un milenio. Nadie lo recuerda, lo recordaré. Owen dijo inmediatamente. Enséñame sobre tu gente. Lo recordaré todo. Prometo.
Mi abuelo murió el año pasado y mamá dijo que la mejor manera de honrarlo era recordar sus historias. Así que los recuerdo a todos. También puedo recordar tus historias. El concepto era tan extraño y al mismo tiempo tan familiar. Los dragones creían en el vuelo eterno. La idea de que los muertos siguen vivos en la memoria de quienes sobrevivieron. Pero Varos no tuvo supervivientes. Él fue el último. Cuando murió, el vuelo eterno terminó. A menos que lo recuerdes. Varos preguntó. Cada una de las historias que Oben prometió. Pero primero, tenemos que encontrar a mi familia. Nuestro barco se estrelló. Mi madre y mi hermana están en algún lugar y probablemente estén heridas y asustadas. ¿Puedes ayudarme, por favor? Varos reflexionó. Él se estaba muriendo. Mudarse solo aceleraría el proceso. La elección lógica era quedarse allí, conservar sus fuerzas menguantes y marcharse en paz. Pero, cuando habían sido lógicos los dragones y este niño ofrecía algo que Varos creía perdido para siempre. Un propósito, una razón para continuar, alguien a quien recordar. Sí, dijo Varos. La palabra salió más fuerte esta vez. Te ayudaré. El dragón intentó levantarse y sus piernas casi cedieron. Sus músculos se habían atrofiado por siglos de quietud. Pero Oben trepó sobre su pata delantera usando las escamas como peldaños de una escalera, irradiando tanta confianza que Varos no pudo decepcionarlo. Tú puedes hacerlo. Oben se animó. Vamos, ponte de pie. Eres fuerte, puedo decirlo. Fuerte. Varos no se había sentido fuerte desde hacía mucho tiempo. Pero algo en la creencia del niño lo hizo esforzarse más. Sus piernas temblaban. Sus alas crujieron al desplegarse. El dolor se extendió por todas las articulaciones. Pero lentamente, de un modo imposible, Varos se puso de pie, con las piernas bloqueadas debajo de él. Sus alas se abrieron de par en par a pesar de los desgarros en la membrana. Sus 3 corazones comenzaron a latir al ritmo por primera vez en meses. No un ritmo fuerte, no uno saludable, sino sincronizado, luchando juntos. Mira, dijo Oben, ahora sentado en la espalda de Varos, entre las articulaciones de las alas. Sabía que podías hacerlo. Ahora, vamos a encontrar a mi familia. Varos dio un paso adelante, luego otro. Cada movimiento era una agonía, pero también algo más. Algo que no había sentido desde antes de las guerras. No es exactamente alegría. No es esperanza, pero está cerca de ambas. Propósito que caminó hacia la entrada de la cueva, cargando a Oben en su espalda. El niño parloteaba constantemente, contando historias sobre su familia, sobre la tierra, sobre naves, estrellas y operaciones de salvamento. Varos lo absorbió todo. Su traductor trabaja horas extras para procesar la avalancha de información. Cuando llegaron a la entrada, Varos miró el cielo que no había visto en siglos. Los hijos gemelos estaban sentados en el horizonte, proyectando una luz púrpura sobre los cañones. Por un momento recordó lo que se sentía al volar. Agárrate fuerte, le dijo Varos a Oben. Espera, ¿estamos volando? Oben preguntó. ¿De verdad estás volando? Sí. ¿Este es el mejor día de tu vida? Dijo Oben, agarrando las escamas entre las alas de Varos. Varos se agachó. Sus músculos gritaron. Sus alas atraparon el aire que se sentía fino y débil. Pero cuando se lanzó al cielo, por primera vez en 300 años, voló. El vuelo fue torpe. Sus alas no batieron con su antiguo poder. Luchó por ganar altura, pero estaba en el aire. El viento pasó rápidamente junto a sus escamas. El suelo descendió y, sobre su espalda, un niño humano reía con puro deleite. Varos se dirigió hacia el cañón más cercano, buscando señales del barco accidentado. Oben señaló los puntos de referencia que recordaba de su caminata. Juntos, buscaron en el laberinto de piedra roja. Allí, Oben gritó, «¡Ese humo! Deben haber encendido las bengalas de emergencia». Varos ajustó el rumbo, planeando más que volando, con las fuerzas ya desvaneciéndose. Pero lo lograría.
Tenía que hacerlo porque, por primera vez en mucho tiempo, Varos, el último dragón, contaba con alguien que contaba con él, y no lo decepcionaría. Riley vio la sombra primero. Algo enorme bloqueaba el cielo púrpura, creciendo a cada segundo. Tomó la pistola de bengalas de emergencia del kit de suministros y disparó sin pensar. La voz del lanzador de proyectiles rojo brillante llegó desde arriba, desesperada y asustada. La bengala golpeó algo y explotó. Un rugido de dolor sacudió las paredes del cañón. La enorme figura se retorció en el aire, agitando las alas, y se estrelló contra la arena a 50 metros de la nave. Riley observó horrorizada cómo su hermano pequeño se desplomaba del lomo de la criatura, rodando por el suelo. Owen, moribunda, salió cojeando de la nave con su pierna rota. Olvidó el botiquín. Nunca se había movido tan rápido con semejante lesión. Pero Owen ya estaba a punto de despegarse. Se puso de pie, corriendo no hacia ellos, sino hacia el dragón caído. «Le disparaste». «¿Por qué le disparaste?» Varos yacía de lado, con un ala humeando por la quemadura de la bengala. Respiraba entrecortadamente. El aterrizaje había abierto viejas heridas. La sangre verde se filtraba en la arena bajo él. «Aléjate de esa cosa», gritó Riley, levantando de nuevo la pistola de bengalas. «No». Owen se interpuso entre ellos y Varos, con los brazos abiertos. «Me estaba ayudando. Él me trajo aquí para encontrarte. No es peligroso. Owen, es un dragón», dijo Diane, intentando mantener la voz serena a pesar del dolor que le atravesaba la pierna. «Se supone que están extintos, y aunque no lo estén, no sabemos nada de ellos». «Sé que me salvó», dijo Owen. Su voz se quebró por la emoción. «Sé que está herido, solo y es el último de su especie. Sé que se estaba muriendo en una cueva y usó sus últimas fuerzas para ayudarme a encontrarte. Eso es lo que sé». Varos levantó la cabeza lentamente. Su mirada se centró en los dos humanos adultos con sus armas y miedo. Reconoció esa mirada. La había visto antes, justo antes de que comenzaran las guerras. Miedo que llevó a la violencia que llevó a la extinción. «No hagas daño a un niño», dijo Varro, con la voz como una piedra de moler. «Es decir, no hay amenaza. Nos iremos si quieres». Diane miró fijamente al dragón parlante. Su formación científica le decía que eso era imposible. Su formación militar le decía que era peligroso. Su instinto maternal le decía que su hijo se interponía entre ella y algo que podría matarlo de un solo golpe. Un golpe. Pero el rostro de Owen no mostraba miedo, solo una súplica desesperada. «Baja el arma, Riley», dijo Diane finalmente. «Mamá, hablas en serio. Bájala ya». Riley bajó la pistola de bengalas, pero la mantuvo lista. Diane cojeó hacia Varos, con cada paso agonizante en su pierna rota. Se detuvo a 3 metros. Lo suficientemente cerca como para ver la inteligencia en ese ojo enorme, pero lo suficientemente lejos como para reaccionar si era necesario. «¿Puedes entenderme?», preguntó. «Sí», dijo Varos. «Implante traductor. La tecnología antigua aún funciona». «Y ayudaste a mi hijo». «Él me ayudó primero». «Comercio justo». Diane estudió al dragón. El ala quemada, las heridas sangrantes, el agotamiento evidente. Esta criatura apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos atacar. Y algo en ese yo antiguo le recordó a su propio padre en sus últimos días. Cansado, listo para descansar, pero luchando de todos modos porque alguien lo necesitaba. «Nuestra nave está dañada», dijo Diane. «No podemos dejar este planeta sin reparaciones». «¿Sabes algo de tecnología?» Varos se movió ligeramente. El dolor era evidente en cada movimiento. La gente construía barcos antes de que existiera el tuyo. Sé mucho, pero me muero. El tiempo se acaba. Entonces nos ayudamos mutuamente», decidió Diane. Era operadora de salvamento. Reconocía un buen trato cuando lo veía.
Ayúdanos a arreglar el barco. Te ayudamos con tus heridas. Suena justo. Mamá, no podemos confiar. Riley empezó. Basta. Diane la interrumpió. Owen tiene razón. Este dragón lo salvó cuando podría haberlo ignorado. Eso cuenta. Y ahora mismo, necesitamos toda la ayuda posible. Varys intentó ponerse de pie, pero sus piernas no cooperaron. Owen estuvo a su lado inmediatamente, empujando inútilmente contra el enorme hombro del dragón. Vamos, ya lo hiciste antes. Puedes hacerlo de nuevo. El niño tiene más fe que sabiduría, dijo Varro. Pero había calidez en su voz. Sí, ese es Owen, murmuró Riley. Pero dejó una pistola de bengalas y fue a ayudar a su madre. Juntos, la familia Reeves trabajó para estabilizar al dragón que había salvado a uno de los suyos. Durante la siguiente hora, establecieron una cooperación incómoda. Diane usó sus suministros médicos para limpiar las heridas de Varys, mientras Owen traducía las instrucciones del dragón sobre que ayudaría y que no a su biología alienígena. Riley examinó los daños de la nave y maldijo creativamente por lo que encontró. El núcleo del motor está completamente frito, informó. Incluso si tuviéramos piezas de repuesto, que no tenemos, no podría arreglar esto. Necesitamos una instalación de reparación completa. Hay una instalación. Varys dijo que su respiración había mejorado ligeramente con el tratamiento de la herida. Tecnología de dragón antigua diseñada para reparaciones y curación. 3 cañones al este. ¿Funcionará con tecnología humana? Diane preguntó. La tecnología del dragón es anterior a todo. Principio universal. Pero Varys dudó. La instalación me requiere. Seguridad biométrica, solo la presencia del dragón la activa. Así que te necesitamos vivo. Riley dijo sin rodeos. Sí. Y necesitas que lleguemos allí porque apenas puedes caminar. También sí. Riley miró a su madre. Diane miró a Owen. Owen miró a Varys con absoluta confianza. Luego nos mudamos juntos. Diane dijo. ¿Cuánto tiempo tomará llegar a esta instalación? A pie. 2 días. Por minutos de vuelo. Pero no puedo llevarlos a todos. Demasiado débil. Owen habló. ¿Qué pasaría si hiciéramos algo así como un trineo? Varys puede lograrlo incluso si no puede volar con todos nosotros. El niño piensa prácticamente. Varys dijo que los cachorros de dragón eran iguales. Pasaron la tarde construyendo un trineo improvisado con paneles de barco y cables de emergencia. Varys descansó, conservando fuerzas. Diane se entablilló la pierna correctamente. Riley cargó suministros y siguió mirando al dragón como si esperara que atacara de repente. A medida que el sol se ponía, se reunieron alrededor de una unidad de calefacción de emergencia. Owen se sentó junto a la cabeza de Varys, haciendo un sinfín de preguntas sobre la historia del dragón. La antigua criatura respondió a cada una. Su voz se hacía más fuerte con el uso. ¿Por qué se extinguió tu pueblo? Owen preguntó. Varys permaneció en silencio durante un largo momento. Territorio peatonal. Peleamos por recursos que no necesitábamos. Se mataron unos a otros por un honor que no significaba nada. Cuando llegó la plaga, quedaron muy pocos. No hay diversidad genética. Los huevos fallaron. Los niños murieron. Nos destruimos a nosotros mismos mucho antes de que la plaga acabara con nosotros. Eso es triste. Owen dijo, sí, los humanos casi hicieron lo mismo. Owen dijo, hace mucho tiempo. Casi destruimos el planeta entero peleando por tonterías. Pero descubrimos que trabajar juntos era mejor que matarnos. Tu especie aprendió sabiduría. La mía no. Por eso sobrevives y nosotros no. Riley habló desde el otro lado del fuego. Si de verdad eres el último dragón, ¿por qué sigues adelante? ¿Por qué no te dejas morir? Preguntó Diane. No, es una pregunta justa, dijo Owen. Miró a Varys. ¿Por qué decidiste ayudarme en lugar de simplemente morir? La mirada de Varys se centró en el chico. Porque me recordaste lo que había olvidado,
que el propósito proviene de la conexión, que la vida tiene sentido cuando se comparte, que ser recordado es una forma de inmortalidad. Hizo una pausa y, como nadie debería morir solo, alguien sabio me lo dijo. Owen sonrió. Durmieron por turnos. Riley y Diane se turnaron para vigilar a pesar de la seguridad de Varys de que no quedaba nada peligroso en este mundo muerto. Cuando el amanecer llegó en tonos púrpura y rojo, cargaron el trineo y comenzaron el viaje hacia el este. Varys tiró del trineo con los humanos a bordo, caminando lenta pero firmemente. Parecía tener más fuerzas hoy. Las heridas se habían cerrado. Respiraba con menos dificultad. Owen cabalgaba sobre su lomo. Siguiendo las instrucciones del dragón 3 cañones al este, encontraron las instalaciones. Se alzaban sobre la roca como una flor de cristal. Antiguas torres cubiertas de paneles que captaban la luz del sol y la reflejaban en patrones que dolían al mirarlas directamente. La energía aún resonaba en ellas después de 10.000 años de abandono. «Bienvenido a casa», dijo Varys en voz baja. Entonces sus piernas flaquearon y se desplomó. Owen se deslizó hacia la espalda de Varys mientras el dragón caía. «No, no, no. Lo estás haciendo muy bien. No te rindas ahora». La respiración de Varys volvió a ser superficial. El viaje le había quitado todo lo que le quedaba. «Necesito descansar. Estaremos bien». «No estás bien», dijo Diane. Se arrodilló junto a la enorme cabeza, comprobando los puntos de pulso del dragón donde Owen le mostró. 3 corazones, 3 ritmos diferentes, todos débiles. «Te estás muriendo». El esfuerzo de traernos hasta aquí lo aceleró. ¿Verdad? Varys abrió un poco los ojos. Sí, pero valió la pena. Un propósito mejor que años vacíos. «Es la cosa más estúpida que he oído», dijo Riley, sorprendiendo a todos. «Por fin tienes una razón para vivir, y por eso mueres más rápido. Eso no es justo. La vida rara vez lo es». Owen se puso de pie, con el puño apretado. «Entonces lo arreglamos. Esta instalación tiene tecnología, ¿verdad? Tiene que haber algo aquí que pueda ayudar». La instalación era para reparaciones, no para sanación. «No lo sabes», dijo Owen con terquedad. «Hace mucho que no estás ahí dentro. Quizás haya cosas que hayas olvidado. Vamos, mamá. Ayúdame a mirar». Diane intercambió una mirada con Riley. Su hija se encogió de hombros. «Los niños tienen razón. Hemos venido hasta aquí. También podría ser mejor buscarlo». Varys logró articular con palabras las instrucciones sobre cómo ingresar a la instalación. Su biología proporcionó la clave. Una báscula presionada contra el panel de la puerta. La estructura cristalina reconoció el ADN del dragón y se abrió con un sonido como el de un cristal cantante. Dentro había un taller que desafiaba la comprensión humana. Herramientas flotaban en campos de estasis. Las paredes mostraban diagramas holográficos de barcos y tecnología. Matrices energéticas pulsadas con energía extraída del propio núcleo del planeta. Todo fue diseñado para criaturas mucho más grandes que los humanos. Pero Riley rápidamente descubrió la interfaz básica. «Esto es increíble». Ella respiró mientras pasaba sus manos sobre una consola. «Esta tecnología está miles de años por delante de cualquier otra existente en las bases de datos del Consejo Galáctico. Los dragones no comparten secretos», dijo Varys semanalmente desde la puerta. Había logrado arrastrarse parcialmente hacia el interior. «El orgullo nos creyó nuevamente superiores». Owen exploró más profundamente las instalaciones mientras su madre y su hermana examinaban el equipo de reparación del barco. Encontró almacenes, laboratorios y, finalmente, una cámara que hizo que su corazón se acelerara. En el centro había un enorme cilindro de cristal, lo suficientemente grande como para albergar un dragón. Pantallas holográficas parpadeaban a su alrededor en un idioma que Owen no podía leer, pero las imágenes eran bastante claras. Dragones siendo colocados en el interior.
Los dragones emergen curados. Encontré algo, gritó Oben. Los demás vinieron corriendo. Varos levantó la cabeza y miró la cámara con una expresión que Oben no pudo descifrar. Así que, por favor, teman. Espero que la cámara de regeneración, susurró Varos. Pensé que estaba destruida. ¿Qué hace?, preguntó Diane. Cura, reconstruye, revierte el daño. La usábamos para guerreros heridos en batalla, pero requiere una energía enorme, más de la que este planeta puede proporcionar ahora. Riley ya estaba examinando los requisitos de energía que se mostraban en los paneles holográficos. Su rostro se ensombreció. Tiene razón. Esta cosa necesita una salida de energía equivalente a la de un sol pequeño. El núcleo de la instalación no puede generar tanta. Necesitamos. Se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Necesitamos un núcleo de fusión como el de nuestra nave. Diane lo entendió de inmediato. Si usamos el núcleo de nuestra nave para alimentar esta cámara, no tendremos suficiente energía para abandonar el planeta. Nos quedaremos varados. Pero Varos vive. Oben dijo, Oben, piensa en esto. Podríamos morir aquí. Los tres nosotros. Ningún rescate llegará a un mundo en cuarentena. Varos se está muriendo ahora mismo. Podríamos discutir sobre la posibilidad de morir más tarde. Oben miró a su madre con ojos que de repente parecían mucho mayores de 12 años. Él me salvó. Él nos trajo hasta aquí. Si lo dejamos morir, nunca nos lo perdonaré. Y me enseñaste mejor que eso. Dijiste que el abuelo siempre ayudaba a la gente, incluso cuando eso le costaba caro. Dijiste que eso era lo que lo hacía un buen hombre. Bueno, esta es nuestra oportunidad. Nosotros ayudamos. Eso es lo que hacen los humanos. Diane sintió que se le cerraba la garganta. Su hijo tenía razón y ella lo sabía. Pero el peso de la posibilidad de condenar a sus hijos hizo que la elección fuera casi imposible. Riley habló en voz baja. Yo voto porque le ayudemos. Por si sirve de algo. Diane miró a su hija con sorpresa. ¿Estabas dispuesto a dispararle ayer? Sí, bueno, ayer era una cosa desconocida y aterradora. Hoy es una persona moribunda que necesita ayuda. Y Oben tiene razón. Somos humanos. No dejamos a la gente atrás. Riley logró esbozar una pequeña sonrisa. Incluso si la persona es un dragón gigante. Vars emitió un sonido que podría haber sido una risa. ¿Arriesgarías todo por mí? Sí, dijo Oben simplemente. Al parecer sí. Diane estuvo de acuerdo. Riley, empieza a trabajar en cómo conectar nuestro núcleo de fusión a esta instalación. Prepararé la cámara. Oben, quédate con Varos y manténlo consciente. Necesitamos que esté consciente para el traslado. Las siguientes horas fueron un borrón de trabajo técnico e improvisación. Riley realizó milagros de ingeniería, creando adaptadores a partir de materiales rescatados y pura determinación. Varos brindó orientación cuando pudo, aunque su voz se fue debilitando. Owen se sentó junto a la cabeza del dragón, hablando constantemente. Contó historias sobre la Tierra, sobre océanos y bosques que Varos nunca vería, sobre los humanos y su extraña costumbre de adoptar cualquier animal que conocieran. Teníamos lobos que eran aterradores y peligrosos, dijo Owen. Y los convertimos en perros. Nos hicimos amigos de ellos. Luego hicimos lo mismo con los gatos y los caballos y los pájaros y todo lo demás. Somos muy buenos en hacernos amigos de cosas que probablemente deberían comernos. ¿Por qué? Varos preguntó. No sé. Quizás porque estar solo da más miedo que ser devorado. Quizás simplemente nos gusta tener amigos. ¿Importa la razón? No, admitió Varos. Supongo que no. Así que cuando te sanemos, serás nuestro amigo. El primer amigo dragón que tuvo la humanidad. Eso es bastante genial. Si yo sobrevivo, tú sobrevivirás. No aceptaré nada más. Raleigh finalmente logró que la transferencia de energía funcionara.
La instalación se iluminó como una estrella transformándose en nova. La energía fluía desde el núcleo de la nave a través de conductos construidos apresuradamente hacia los antiguos sistemas del dragón. La cámara de regeneración se activó y sus paredes de cristal comenzaron a brillar. «Necesitamos llevarlo adentro», dijo Diane. Esa resultó ser la parte más difícil. Varos apenas podía moverse. Los tres humanos utilizaron los elevadores gravitacionales de la instalación, una tecnología que apenas entendían, para mover al enorme dragón. Owen insistió en viajar con Varos, agarrándose a la garra del dragón mientras lo elevaban hacia la cámara. «Me quedaré contigo», dijo Owen cuando su madre intentó sacarlo. «Owen, no sabemos qué hará esto. Entonces lo averiguaré con él. Nadie debería sanar solo tampoco». Diane quiso discutir, pero vio la determinación en el rostro de su hijo. La reconoció. Tenía la misma terquedad. «Bien, pero si algo sale mal, sal de inmediato». «Entendido. Entendido». La cámara se selló. La energía comenzó a fluir por el cuerpo de Varos, visible como una luz dorada que recorría cada escama, cada hueso, cada órgano. El cuerpo del dragón se puso rígido. Un sonido emergió de su garganta que no era ni un rugido ni un grito, sino algo entre ellos. El dolor se volvió voz. Owen se aferró al tenedor y comenzó a cantar. No tenía buena voz y solo conocía canciones infantiles de la tierra. Pero cantaba sobre el coraje, la amistad y no rendirse. Canciones simples y tontas que probablemente sonaban ridículas. Pero Varos las escuchó. A través de la agonía de la regeneración celular, a través del fuego de la reconstrucción de tejidos, escuchó a un niño humano cantándole, negándose a dejar que enfrentara el dolor solo. El proceso tardó 6 horas. 6 horas de energía quemando la biología ancestral del dragón, forzando la vida del tejido muerto, ordenando a los sistemas defectuosos regenerarse. 6 horas de Owen cantando todas las canciones que conocía y luego inventando otras nuevas. Finalmente, la cámara se apagó. El cristal se aclaró. La energía se desvaneció. Varos permaneció inmóvil. «Funcionó», susurró Riley desde afuera. El ojo del dragón se abrió, pero ya no era el gris apagado que había sido. El ojo resplandecía con un oro brillante. Varos respiró hondo y la respiración le llenó los pulmones por completo. Los 3 corazones latían en perfecta sincronía. Se puso de pie, y sus piernas lo sujetaron con facilidad. Sus alas se extendieron y no había desgarros en la membrana. Sus escamas habían cambiado de gris ceniza a carmesí intenso, el color del amanecer. «Funcionó», dijo Varos. Su voz ya no era áspera. Resonaba como música. «Estoy completo». Owen rió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Te lo dije. Te dije que funcionaría». Entonces el chico se desplomó. El campo energético de la cámara no había sido diseñado para humanos. 6 horas de exposición. Había pasado factura. Diane corrió adentro y atrapó a su hijo mientras caía. «Está respirando», dijo, tomándole el pulso. «Agotado, pero vivo. Tenemos que llevarlo de vuelta a la nave». Varos miró al pequeño humano que lo había salvado. El niño que se negó a dejarlo morir. El niño que cantó para aliviar el dolor. «Tengo una deuda con el que nunca podrá pagarse». «Decía que los amigos no se deben nada», dijo Riley. «Así es Owen». Diane miró al enorme dragón, luego a su nave destrozada, luego a su hijo inconsciente. «Te salvamos. Ahora estamos varados. ¿Valió la pena?» Varos sonrió, una expresión que mostraba muchos dientes, pero ninguna amenaza. «Déjame mostrarte cómo es la gratitud». Owen despertó con el sonido del viento soplando a una velocidad increíble. Abrió los ojos y se encontró mirando las nubes desde muy, muy alto. Estaba atado a la espalda de Varos con arneses improvisados que Riley había construido con cable de barco. «Estás despierto», dijo Varos. La voz del dragón era clara y fuerte ahora.
Ya no era el áspero y dolorido de antes. Bien. Quería que estuvieras consciente para esto. ¿Para qué? Preguntó Owen, todavía aturdido por volver a casa. Pero la nave ya no tiene energía. La usamos toda para curarte. ¿Quién dijo algo sobre la nave? El cerebro de Owen finalmente captó lo que estaba sucediendo. Estaban volando. De hecho, volaban muy por encima de la superficie del planeta y no solo de Varos. Debajo de ellos, sujeta por las garras del dragón, estaba toda su nave. Riley y Diane saludaron desde la ventana de la cabina. ¿Cómo llevas toda la nave? Preguntó Owen. Estoy curado. Soy fuerte. Esto no es nada. Varos viró a la izquierda, ajustando el rumbo. Pero lo más importante es que los dragones no necesitan naves para viajar entre estrellas. Nosotros somos las naves. No entiendo. Mira. Varos ascendió por encima de la atmósfera hacia la oscuridad del espacio. Los hijos gemelos del sistema se encogieron tras ellos. Y entonces el cuerpo del dragón comenzó a brillar. La energía se acumuló a lo largo de sus escamas, se concentró entre sus alas y formó patrones que obligaron a Owen a seguirlos con la vista. El espacio mismo comenzó a retorcerse. Se abrió un agujero enfrente a ellos. No era exactamente un agujero. Era más como la realidad plegándose sobre sí misma, creando un túnel que llevaba a otro lugar. A un lugar imposiblemente lejano. Owen podía ver estrellas a través de la abertura. Estrellas que no estaban en este sistema. Lo llamamos el vuelo vacío. Varos explicó, la capacidad de plegar el espacio con nuestra propia biología. Es por eso que los dragones una vez dominaron la galaxia. Podíamos ir a cualquier parte cargando cualquier cosa, limitados solo por nuestra fuerza. Hizo una pausa. También es por eso que nunca compartimos este secreto. Éramos demasiado orgullosos, demasiado protectores de nuestras ventajas. ¿De verdad puedes llevarnos a casa a la Tierra si me das las coordenadas? Sí. Aunque debo advertirte que esto sería violento. La transición no es suave. Hazlo, dijo Owen. Llévanos a casa. La voz de Riley llegó a través del enlace de comunicación. Varos, nuestra nave no puede soportar la tensión de un agujero de gusano. Nos desmoronaremos. Entonces te mantendré unido. Varos dijo simplemente, sus garras apretadas con cuidado alrededor del casco de la nave. Confía en mí, no te dejaré caer. Owen sintió que los músculos del dragón se tensaban. La energía explotó. Hacia afuera. El agujero de gusano se expandió lo suficiente como para tragarse al dragón y su carga. Entonces Varos voló hacia lo imposible. El universo se volvió del revés. Owen vio colores inexistentes. Sintió que el tiempo se movía lateralmente. El espacio se comprimía, se expandía, se plegaba y se retorcía. Su estómago intentó salir de su cuerpo en varias direcciones a la vez. El viaje duró un segundo y una eternidad. Entonces explotaron de vuelta en un espacio normal y Owen vomitaba sobre la espalda de Varos. Debajo de él, la nave se sacudió violentamente, pero se mantuvo firme, envuelta en el abrazo protector del dragón. Lo siento, dijo Varos. Olvidé mencionar las náuseas. Afectan a todos. La primera vez. Podría haberlo mencionado antes. Owen gimió. Flotaron en el espacio sobre un planeta azul y verde. Su hogar, la Tierra. Owen nunca había visto nada tan hermoso. Nubes blancas se arremolinaban sobre los océanos. Los continentes se extendían bajo ellos. Las luces de las ciudades brillaban en el lado nocturno. Tu mundo natal es encantador, dijo Barro en voz baja. Sí, asintió Owen. De verdad que lo es. El dragón inició un descenso controlado. El tráfico terrestre. Los sistemas de control se volvían locos. Las alarmas sonaban. Los satélites militares rastreaban su aproximación. Pero Varos los ignoró a todos, concentrándose en hundir el barco suavemente. Chocaron contra el Océano Pacífico con un tremendo chapoteo.
Los sistemas de flotación de emergencia del barco se activaron. Barro emergió junto a ellos, con las alas desplegadas sobre el agua como velas. Y entonces se hundió. «¡No!», gritó Owen. Tiró del arnés que lo sujetaba al lomo del dragón. «Varus, regresa». El agua se agitó. Subieron burbujas. Owen se zambulló tras el dragón sin pensar, ganándose los gritos de su madre. Nadó hacia las aguas oscuras, buscando. Unas manos fuertes lo agarraron por detrás. Riley había saltado tras él, tirando de él hacia la superficie. «Owen, detente. Está demasiado profundo. Te ahogarás». «Pero se está hundiendo. Gastó demasiada energía al traernos aquí. Se va a ahogar». Diane ya estaba en la radio de emergencia, gritando pidiendo ayuda en todos los idiomas y frecuencias que conocía. Buques militares aparecieron en el horizonte en cuestión de minutos. Submarinos desplegados. Buzo se hundió. Encontraron a Varus en el fondo del océano, inconsciente pero vivo. El esfuerzo por mover una criatura de ese tamaño del fondo del Océano Pacífico se convirtió en la mayor operación de rescate de emergencia de la historia de la humanidad. 6 naciones aportaron equipo. El Consejo Galáctico envió observadores, pero ninguna ayuda, citando protocolos de no inferencia. Los humanos ignoraron los protocolos y salvaron al dragón de todos modos. Construyeron un hábitat temporal alrededor de Varus mientras permaneció inconsciente. Mitad océano, mitad aire, totalmente monitoreado. Owen se negó a separarse de su lado. Durmió en la plataforma de observación, observando la enorme forma respirar en el agua. Listo. Al tercer día, Varus despertó. Abrió un ojo y encontró a Owen de inmediato. «Hola, pequeño amigo. Me asustaste», dijo Owen, llorando y sin importarle quién lo viera. «Se suponía que despertarías enseguida. Lo siento. El viaje me llevó más de lo esperado. Ya no soy joven, ni siquiera estoy curado». Varus cambió, probando el hábitat. «¿Dónde estoy?» «En la Tierra. Construimos este lugar para ti. Es temporal hasta que podamos hacer algo mejor. Pero pensamos que querrías agua. Y aire, ambos. Como las cuevas oceánicas donde solías vivir». Varus guardó silencio un largo momento. «¿Construiste esto para mí?» «Bueno, sí. No puedes dormir en el fondo del océano para siempre. Necesitas un hogar. Yo no tengo hogar. Mi mundo está muerto. Entonces construye uno nuevo aquí con nosotros». El dragón rió. Un sonido como un trueno lejano. «Eres muy persistente. Es un rasgo familiar», dijo Diane, apareciendo junto a su hijo. «Bienvenido a la Tierra, Varus. Te hemos estado esperando 10.000 años». Al parecer, durante las semanas siguientes, Varus recuperó toda su fuerza. La Tierra enloqueció con la noticia de que los dragones eran reales y que uno vivía en el Pacífico. El Consejo Galáctico investigó, lo declaró sin precedentes, pero no ilegal, y dejó que la humanidad se encargara de su nuevo residente. Varus se convirtió en una celebridad, luego en profesor, luego en ciudadano. Compartió el conocimiento de la física de los dragones que revolucionó la comprensión humana del espacio-tiempo. Enseñó a estudiantes de xenobiología sobre especies extintas. Habló con diplomáticos sobre los peligros de la manada y el aislamiento. Pero sobre todo, pasó tiempo con Owen. Se sentaban en la plataforma de un hábitat y conversaban. Varus le enseñó historia al niño dragón. La versión real, sin orgullo ni propaganda. Owen le enseñó a Varus sobre la Tierra, sobre las casi extinciones de la humanidad y cómo sobrevivieron gracias a la cooperación. «Me salvaste», dijo Varus una tarde mientras el sol se ponía sobre el océano. «Me salvaste primero», señaló Owen. «Me moría sin propósito. Me diste una razón para continuar y estaba solo. Solo me aseguré de que ya no tuvieras que estar solo». Varus bajó su enorme cabeza hasta que sus ojos quedaron a la altura del niño. «¿Qué pasa ahora, pequeño amigo?» «Ahora», Owen sonrió.
Ahora vives. Enseñas. Recuerdas a tu gente y te aseguras de que todos los demás también los recuerden. Y tal vez, si hay alguna manera posible, descubramos cómo traer de vuelta a los dragones. Puede que eso no sea posible. La gente decía que curarte no era posible. La gente decía que volver a casa no era posible, pero hicimos ambas cosas. La sonrisa de Owen se ensanchó. Los humanos son realmente buenos haciendo cosas imposibles cuando nos importa lo suficiente. Varro se dio cuenta de algo en ese momento. M tenía razón. Los humanos hacían lo imposible con regularidad. Se hacían amigos de los depredadores. Curaban a los moribundos. Se negaban a aceptar los finales como definitivos. Y tal vez, solo tal vez, podrían traer de vuelta a los dragones de la extinción. 3 años lo cambiaron todo. Varro estaba de pie en la plataforma con vistas al Pacífico y se maravilló de lo que la determinación humana podía lograr. Donde una vez solo había estado su hábitat temporal, ahora se alzaba el Instituto de Investigación de Dragones. Una instalación que combinaba océano y aire, tecnología y naturaleza, innovación humana y sabiduría dragona. Y en el centro de todo, en una incubadora especialmente diseñada, reposaba un huevo. No cualquier huevo. El primer huevo de dragón creado en más de 4000 años. Riley salió del laboratorio, ahora con 19 años, jefa del equipo de ingeniería genética. Había abandonado sus planes de ir a la universidad para trabajar en este proyecto. Nada más parecía tan importante. El embrión está estable, informó. Todos los marcadores muestran un desarrollo normal del dragón. Si los cálculos son correctos, deberíamos ver la eclosión en aproximadamente 4 meses. Varro se acercó a la incubadora. Su enorme figura proyectaba sombras sobre el laboratorio. A través de la carcasa de cristal, pudo ver la diminuta figura moviéndose en su interior. Un dragón no nacido del apareamiento natural, sino creado mediante la colaboración entre la ciencia humana y la biología de dragones. Un milagro en forma sintética. No debería ser posible, dijo Varro en voz baja. Lo había dicho muchas veces durante los 3 años de investigación. Y, sin embargo, Riley dijo con satisfacción, aquí estamos. La puerta se abrió de golpe y Owen entró corriendo, ahora con 15 años y más alto que su madre. Había pasado en los últimos 3 años, dividiendo su tiempo entre la escuela y el instituto, aprendiendo todo lo posible sobre la biología, la cultura y la historia de los dragones. Estaba escribiendo un libro al respecto. Varios libros, de hecho. Varos, tienes que salir. El Consejo Galáctico está aquí. Como todos ellos, cada especie miembro envió un representante. El dragón y los humanos se dirigieron a la plataforma principal, donde se había reunido una multitud. Embajadores de 100 mundos esperaban. Varos reconoció especies que no había visto en milenios. Algunos lo miraron con asombro, otros con miedo, algunos con ojos calculadores. Ya se preguntaban cómo explotar las habilidades de los dragones. Pero la embajadora humana, una mujer mayor llamada Patricia, que se había hecho amiga de Varos, dio un paso al frente. El Consejo Galáctico ha venido a presenciar la historia, anunció. Hoy se conmemora el reconocimiento formal del proyecto de restauración de dragones y la designación de la Tierra como mundo santuario para el resurgimiento de las especies de dragones. La multitud estalló en una discusión. Algunas especies protestaron. Los dragones eran demasiado peligrosos, demasiado poderosos. La humanidad estaba jugando con fuerzas que no comprendía. Varos escuchó. Discusiones con ancestral paciencia. Finalmente, habló, su voz resonó por la plataforma sin necesidad de amplificación. Hace 10.000 años, mi especie dominaba la galaxia mediante la fuerza y el miedo. Atesoramos nuestros secretos. Rechazamos la cooperación. Consideramos a las demás especies inferiores. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y debido a ese orgullo, nos autodestruimos. Cuando llegó el final, morimos solos,
sin amanecer, olvidados. La plataforma quedó en silencio. Pero un niño humano me encontró moribundo en una cueva y se negó a dejarme morir solo. Me trajo agua con sus propias manos, aunque sabía que era feudal. Me dio un propósito cuando acepté que ese propósito se había perdido. Y su familia lo sacrificó todo para salvar mi vida. Varos miró a los miembros del consejo. La humanidad no me salvó para explotar las habilidades de los dragones. Lo hicieron porque creen que nadie debería morir solo. Creen que todas las especies merecen una oportunidad de sobrevivir. Creen que la cooperación es más fuerte que la dominación. Señaló el laboratorio que tenía detrás. El huevo en esa instalación representa más que el resurgimiento de los dragones. Representa un nuevo camino a seguir. Dragones trabajando con humanos. Conocimiento antiguo combinado con innovación moderna. Fuerza usada para la protección en lugar de la conquista. ¿Y si estos nuevos dragones resultan peligrosos?, preguntó el miembro del consejo de una especie que Varos no reconoció. Oben dio un paso al frente antes de que nadie pudiera detenerlo. Entonces les enseñaremos mejor. De la misma manera que enseñas a tus hijos a no ser idiotas. Los dragones no nacen malvados, al igual que los humanos. Son solo personas. Gigantes escamosos que escupen fuego, pero personas. Varios miembros del consejo parecieron escandalizados por la comparación casual, pero otros rieron y Varos emitió un sonido que definitivamente era una risita. El chico dice la verdad, dijo Varos. A las crías de dragón se les enseñó orgullo y dominio porque eso es lo que nuestra cultura valoraba. A estos nuevos dragones se les enseñará cooperación y compasión porque eso es lo que aprenderán de la humanidad. Durante la siguiente hora, el consejo debatió. Algunos querían restricciones. Otros querían supervisión. Algunos querían que el proyecto se cancelara por completo, pero la humanidad ya había dejado clara su postura. Esto sucedería con o sin la aprobación del consejo. Finalmente, el consejo votó. El proyecto de restauración de dragones fue aprobado con condiciones. La Tierra mantendría la custodia de todos. Dragones. Se realizarían inspecciones regulares y la humanidad sería responsable de cualquier dragón que resultara peligroso. Oben le susurró a Varos. No confían en nosotros. No confían en los dragones. Varos lo corrigió. Confían perfectamente en los humanos. Por eso aprobaron esto, porque creen que si alguien puede civilizar a los dragones, esa es la humanidad. Esa noche celebraron. El instituto estaba lleno de científicos, diplomáticos, periodistas y ciudadanos curiosos. Varos permaneció en su plataforma recibiendo visitantes que querían conocer al último dragón antiguo. Respondió preguntas con paciencia, contó historias de los viejos tiempos y observó a los humanos bailar y reír debajo de él. Oben lo encontró después de medianoche, cuando la multitud se había dispersado. El chico subió a sentarse en la garra delantera de Varos, una posición que se había convertido en su lugar de conversación habitual. ¿Estás bien?, preguntó Oben. Esto tiene que ser extraño para ti. Observando a humanos crear huevos de dragón en laboratorios. Es extraño, admitió Varos, pero también maravilloso. Mi gente se creó a sí misma a través de la naturaleza. Tu gente creará a mi gente a través de la ciencia. Ambos métodos producen vida. Ambos son válidos. ¿Y si a la cría no le gustas? ¿Y si piensa que eres demasiado anticuado? Varos rió, y el sonido se extendió por el agua. Entonces aprenderé a ser menos anticuado. Los niños a menudo enseñan a sus mayores nuevas costumbres. Así es como crecen las especies. Se sentaron en un cómodo silencio, observando la luna reflejarse en el océano. Finalmente, Oben volvió a hablar. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Cuando te morías en esa cueva, dijo Varos a cada momento. Dijiste que estabas listo para que terminara, que ya habías vivido lo suficiente. ¿Sigues sintiéndote así? Varos consideró la pregunta con detenimiento. No,
Ahora siento que perdí miles de años esperando la muerte cuando debería haber estado buscando razones para vivir. Miró al chico que lo había salvado. Gracias por ser tan terco como para darle una segunda oportunidad a un viejo dragón. Gracias por enseñarme que ser diferente no significa ser enemigo, respondió Owen. La mitad de mis amigos de la escuela ahora quieren ser xenobiólogos gracias a ti. La otra mitad quiere ser jinetes de dragones. ¿Jinetes de dragones? Sí, conoces gente que vuela en dragones y tiene aventuras como yo. No eres un jinete de dragones. Eres mi amigo. ¿Puedo ser ambos? Barro sonrió. Supongo que sí. Meses después, el huevo eclosionó. Barro permaneció de pie junto a la incubadora mientras el cascarón se rompía. Sus 3 corazones latían más rápido que en años. Los humanos llenaban el laboratorio, registrándolo todo, tomando medidas, monitoreando las señales de vida. El cascarón se partió por completo. Un pequeño dragón emergió, húmedo y tembloroso. Sus escamas eran de un carmesí brillante, el color del amanecer. Sus ojos, cuando se abrieron, brillaron con una luz dorada. La cría miró a Varus y emitió un pequeño gorjeo. Varus sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No dolor, sino alegría, una alegría desbordante. Bajó la cabeza y rozó suavemente con el hocico a las crías. A la antigua usanza de los dragones, cantó la canción de saludo. Las palabras eran antiguas, más antiguas que la civilización humana, pero el significado era universal. Bienvenidos a la vida. Bienvenidos al vuelo. Bienvenidos a la familia. La cría volvió a gorjear y se tambaleó hacia adelante con patas temblorosas. Varus la atrapó suavemente con su garra. El pequeño dragón se acurrucó allí ya confiando, ya contento. Riley lloraba. Owen lloraba. La mitad del equipo de investigación lloraba. Incluso Diane, quien se enorgullecía de su compostura profesional, tenía lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó Owen. Varus pensó por un largo momento. Para Braavos, Earthborne, el primero de un nuevo vuelo. Perfecto, dijo Owen. Durante el año siguiente, eclosionaron 49 huevos más. El instituto se convirtió en una guardería para dragones que nunca conocerían el orgullo y el aislamiento que destruyeron a sus ancestros. Aprendieron a volar junto a maestros humanos. Estudiaron tanto la historia de los dragones como la cultura humana. Jugaron con niños humanos y aprendieron que diferentes especies podían ser amigas. Varus les enseñó las viejas canciones e historias. Pero también les enseñó la nueva filosofía. Cooperación sobre conquista, protección sobre dominación, amistad sobre miedo. 5 años después del primer rescate, la Tierra albergó el Festival de Dragones. Representantes de 1000 mundos vinieron a ver a los dragones jóvenes realizar su primer vuelo de larga distancia. Varus los guió con 50 dragones. El comienzo de una nueva especie que sería diferente de sus ancestros, mejor, con suerte. Owen, ahora, 20, de pie en la plataforma de observación con su familia. Su libro sobre la cultura de los dragones se había convertido en lectura obligatoria en los programas de xenobiología de toda la galaxia. Riley había ganado premios por su trabajo en ingeniería genética. Diane había sido ascendida a directora de la Iniciativa de Cooperación Interespecies. Pero ahora mismo eran solo una familia observando a su amigo liderar una nueva generación hacia el cielo. Los dragones volaban en círculos sobre sus cabezas, sus alas reflejando la luz del sol. Realizaban maniobras que eran en parte una antigua tradición dragona y en parte acrobacias aéreas humanas. Una fusión de 2 culturas, 2 especies, 2 formas de ver el mundo. Varus se separó de la formación y descendió a la plataforma. Owen se subió a su lomo sin dudarlo, un ritual que habían realizado innumerables veces. Juntos, se elevaron hacia el cielo, uniéndose a los jóvenes dragones. Miren lo que construyeron, dijo Varus mientras se elevaban sobre el océano. Miren lo que creó su obstinada negativa a aceptar finales.
Lo construimos juntos, corrigió Owen. Te refieres a mi familia, a los científicos, a todos. Eso es lo que lo hace especial. Debajo de ellos, el festival continuaba. Humanos y alienígenas se mezclaban. Dragones jóvenes jugaban con niños humanos. Especies que nunca antes habían cooperado trabajaban juntas en proyectos de investigación. Y en el centro de todo estaba la comprensión de que la compasión podía salvar cualquier brecha. Varos había aceptado su último aliento en una cueva de huesos, solo y olvidado. Pero el suave toque del niño humano lo había cambiado todo. Le había dado un propósito, le había dado a su especie una segunda oportunidad. Había demostrado que los finales solo eran permanentes si los aceptabas. El dragón anciano miró al joven en su espalda, el niño que lo había salvado, y al hacerlo, salvó a toda una especie. Gracias, dijo Varos simplemente. Owen sonrió. Para eso están los amigos. Volaron juntos sobre la tierra, un dragón y un humano. Prueba de que la compasión puede resucitar a los muertos y la amistad puede superar cualquier división. Detrás de ellos volaron 50 dragones jóvenes. La promesa de un futuro mejor. Un futuro construido no sobre el orgullo sino sobre la cooperación. No solo por la fuerza, sino por el coraje de acercarse a aquellos que eran diferentes. El antiguo dragón había aceptado su último aliento. Pero el suave toque del niño humano lo cambió todo. Y al cambiar una vida cambió el destino de una especie entera y recordó a la galaxia lo que realmente importaba. Ni poder, ni dominio, ni orgullo, sino conexión, compasión y la obstinada creencia humana de que nadie, ni siquiera el último dragón del universo, debería tener que morir solo. En